Modesto, el paper es común, María Luisa y Modesto, perdón, los locales. Omar Pereira de la Universidad Católica del Perú y Sol Gamsu del King's College de Londres. Mi nombre es María José Álvarez y soy de la Universidad de los Andes de Bogotá. Entonces, Sol, por favor. Lo siento que no puedo dar mi presentación en español, pero bueno, quizás la próxima vez. So I'm going to talk in English, and my paper today is going to look at to kind of move us towards what I think could be Lleve called a hacia lo theory. que consideramos la teoría del desarrollo de la educación. Lo que quiero es describir, lo que estoy tratando de hacer con este documento es situar el sudeste en Londres, en la ciudad de Londres, sudeste, y hay una gran cantidad de literatura que habla sobre el efecto de gentrificación en las metrópolis y la transformación del sistema escolar y desubicación de niños. También habla sobre el sistema de educación de la clase media versus otras ciudades fuera de Londres. También hay una exclusión, entonces, dinámica y un sistema de educación elite que está ocurriendo en los centros metropolitanos. Pero a la vez, al lado de estos sistemas dinámicos, lo que está ocurriendo en Londres es una concentración de escuelas de élite privados en el sudeste de la ciudad. Quiero hablar de un análisis contemporáneo con respecto a este tipo de educación y su contexto histórico y cultural. No me voy a dedicar demasiado en la teoría. Estoy hablando del trabajo de Massey, que habla sobre el trabajador común, los distintos niveles de la historia que están segmentados, no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural, político e ideológico. También hay que hablar de cómo la formación de clases y la escolaridad combinados y forman niveles históricamente, y estas situaciones históricas mueven estas etapas o niveles y a nivel histórico. Y cuando pensamos en el campo desde el punto de vista de Bourdieu, que tiene que ver con los efectos secundarios, habla de que la ciudad capital es el sitio de la capital. Y estas escuelas elite de clase media son el sitio donde hay una acumulación de polos positivos que están concentrados en agentes que ocupan estas posiciones dominantes. Esta es la teoría sobre la cual yo me voy a basar en mi presentación. Entonces, la presentación tiene la siguiente estructura. Voy a darles la división regional histórica de las clases en la escolaridad, en el sesgo sudoriental, en el reclutamiento de Oxford y Cambridge. También voy a hablar de las divisiones regionales contemporáneas de las clases y la escolaridad, los colegios privados, desde el 2007 al 2008, cómo vivieron una crisis en el sector de los colegios privados que están basados en esta clase y cómo estos superestados, vamos a hablar entonces de este grupo elite de colegios que se han observado los últimos 20 o 30 años en Londres. Hay un dualismo histórico en la clase media inglesa y se habla. Este historiador se llama Rubinstein. Él habla sobre cómo a fines del siglo XIX hubo una división económica entre los que estaban en un lado de la ciudad de Londres y los que estaban en el sudeste. Y este periodo a fines del siglo XIX es clave porque habla de la expansión y la forma de los colegios elite, que son privados, y también las universidades. Rubinstein presenta una hipótesis que tiene que ver también con el tema cultural,
indicaba que están más dispuestos a estos colegios privados que estos grupos elite. Entonces discusión histórica habla de los procesos contemporáneos. Quiero mostrarles dos mapas. Uno es el reclutamiento por escuela de Oxbridge en 1867 versus 2012. El primer mapa es de 1867. Entonces lo que pueden ver, los puntos más oscuros son en la parte sur de Inglaterra y el lado sudeste de Londres, y luego en prácticamente todo el norte de Inglaterra. No habían escuelas que mandaban una gran cantidad de estudiantes que fueran a Oxford, a Cambridge. Ahora, en 2012, lo que pueden ver, hay muchas más escuelas, hay una expansión grande del sistema escolar, pero hay un sesgo distintivo de los estudiantes a Oxford y Cambridge de las escuelas que vienen del norte de Inglaterra. Y les voy a mostrar esto con un poco más de detalle y les voy a mostrar la distribución de ellos. Entonces, esto es 1867. Pueden ver que la concentración de las escuelas en el sur, pero vemos el 2012 o 2013. En el último siglo se han creado escuelas elite que están directamente ligados a Oxford y a Cambridge, que están en un área de Londres y en el sudeste de Inglaterra. La mayoría de estos colegios son privados con muy pocas excepciones. Entonces, a partir de la crisis, lo que hemos visto es otro elemento de este dualismo continuo entre el sudeste y lo que ocurre en Oxford y en Cambridge. Y esto se ha dejado en claro por la caída del sector de uso de colegios privados en el norte de Inglaterra del 2005 al 2009. Les voy a mostrar algunos gráficos e imágenes y les voy a mostrar el porcentaje de estudiantes desde el 2007 hasta el 2015. Ahora, lo que debemos observar aquí es que tenemos Inglaterra al principio, Londres en el sudeste tenemos un porcentaje alto de estudiantes en el sector privado. Tenemos el sudoeste e Inglaterra, que es intermedio, y luego en la parte inferior, todos estos colegios, o todas estas regiones más bien, son la participación de escuelas privadas en todo el norte de Inglaterra. Y lo que se observa desde la crisis es que una gran declinación de esto, y esto ha tenido grandes efectos en los colegios privados per se. Existe entonces la preexistencia, la división preexistente con respecto al acceso a los colegios en Inglaterra. Ya estaba dividido entre el sudeste y el resto del país antes de la crisis. Y se ha profundizado desde la crisis, y esto lo podemos observar, lo que ha ocurrido con algunos colegios privados en el norte de Inglaterra desde el 2009, 2008, 2009. Entonces lo que podemos observar es una diferencia categórica. Tengo algunos datos que no se los voy a mostrar ahora, no se los puedo mostrar ahora porque no tengo tiempo, pero en el sudoeste de Londres tienen una visión profesional que no existe en el norte de Inglaterra, y lo que se observan es que 4 de los colegios al norte se denominan colegios libres. De hecho, están apoyados por el Estado y son de clase media y que ya no se pagan matrículas. Esta es una cita del Liverpool College. Cuando ingresaron al sector estatal, el número de familias que son capaces de pagar inscripción o mensualidad en el Liverpool College está reduciéndose enormemente y van a continuar reduciéndose hacia el futuro. Una de las dimensiones de esto es el uso del sector privado, que es cada vez más débil en el norte de Londres. Quiero también hablar cómo Londres en los últimos 20 años había un aumento de estos nuevos colegios denominados superestados. Son nuevas ediciones de este sistema o de esta infraestructura preexistente generada por la clase media en el sudoeste de Londres. Entonces, lo que observamos desde los años 80, se permite un aumento de estos colegios elite que compiten con los estudiantes de otros colegios privados
acceso a las distintas universidades. Y estos colegios están fuera en otros sectores. Voy a hablar también que cómo esto combinado con algunos procesos en particular de gentrificación y suburbanización de minorías étnicas. Estos entonces se han unido a tal nivel de transición entre el colegio y la universidad. Esto es solamente en el caso de Londres. Lo que tenemos aquí entonces, este es un tipo de análisis llamado modalidad. Cada uno de estos puntos, que es difícil de leer, son colegios y universidades. Y esto ha producido entonces 3 clasificaciones y usa un algoritmo de espacios para poder revelar con más claridad el vínculo o el movimiento entre escuelas y universidades. Acá en la parte inferior tienen los colegios clase 1, que son las escuelas privadas o instituciones privadas como Westminster y otros. Y estos son escuelas de estado elite. También tienen Oxford, Cambridge, tienen una distinción a mano izquierda de la Universidad de Londres y otras universidades provinciales. En la parte izquierda están este clúster y también las escuelas privadas y también aquellas escuelas selectivas. En la parte superior entonces del gráfico, lo que se tiene entonces en la mayoría de las escuelas secundarias, que son nuevas, menos prestigiosas, y ambas se unen, los dos clústeres son del este y el oeste de Londres, porque son universidades menos prestigiosas que reciben una gran cantidad de estudiantes que vienen de estos colegios graduados de colegios menos prestigiosos. Y estos grupos entonces de escuelas y universidades, que podría decir un poco más de esto si quisieran. Entonces, ¿qué ha pasado en estas escuelas elite? Lo que observamos es un intento deliberado de que la escuela realmente decide desde el 1970 hacia adelante a competir por el mismo estudiante, la misma clientela que el sector privado, y utilizan una reforma neoliberal para generar una cierta autonomía para la escuela y reintroducir una forma de selección. En este estudio caso, que es parte de mi doctorado, reintrodujeron un examen de selección que había sido abolido en los años 70 de los colegios. Entonces hay una especie de reinserción de esta práctica en los colegios, y no solamente compiten con el logro o acceso a las universidades, también están más cerca de las normas elite del sector privado. Hacen cosas como, por ejemplo, jugar cricket, rugby, no juegan fútbol, solamente rugby. También hacen cursos de debate. Hay una cultura que se denomina donaciones parentales, que son 60 libras al mes, que proporciona al colegio alrededor de 300.000 libras al año, que es una gran cantidad. Estas escuelas en los sectores estados elite también tienen acceso a algunos fideicomisos, etcétera. Entonces, lo que hemos visto en Inglaterra es que estos alimentadores de Oxford y Cambridge están en el sudeste. Hay una división geográfica regional entre la clase media, y también genera una fragilidad de los colegios privados. También han cambiado dramáticamente desde 1960 el currículum. También hay un dualismo que permanece, y esta comunicación entonces del poder económico y financiero del sudeste de Londres ha creado una especie de identidad regional para esta élite, que es bastante reconocible y distintiva. Entonces, en estas escuelas lo que se está viendo es un efecto de polarización. Las personas se están alejando de estas escuelas elite, que son sumamente dañinas y generan grandes problemas desde el punto de vista político en el futuro. Esta entonces educación está formado por una visión con una economía política del Reino Unido. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.
Good morning. Este panel. En esta ocasión, Modesto Gallo y yo vamos a presentar los resultados de una investigación de un proyecto financiado por Fondesit, con el apoyo también de COES, y un poco para anticipar el formato de esta presentación, nosotros lo que estamos planteando en esta ocasión es el argumento general de un libro en el que estamos trabajando, por lo tanto no tiene tanto un formato de paper, sino más bien de un argumento general que queremos desarrollar con los datos que hemos estado recogiendo durante estos últimos 3 años. El título de la presentación es, como ustedes ven, Sociospatial Inequality, School and Residential Choice Within the Privileged, Upper Middle Class Reproduction in Santiago. ¿Cómo se? Entonces, como les decía, el proyecto está financiado por CONICYT y responde a algunas hipótesis de investigación que hemos ido desarrollando durante un tiempo ya en agendas de investigación sobre clases medias. Vale la pena señalar que esta investigación ha tenido una trayectoria más bien cualitativa y este es un proyecto donde nos ciframos como expectativa desarrollar investigación de carácter más bien cuantitativa. Las hipótesis, por un lado, tienen que ver con cambios en la estructura social en Chile, producto de procesos de movilidad social ascendente, pero de corto recorrido, que durante las últimas décadas han llevado a un crecimiento, un engrosamiento de los sectores medios, y con ello también ciertas presiones hacia lo que tradicionalmente se entiende como sectores más privilegiados, la clase media alta. Entonces, nuestra hipótesis, en primer lugar, tiene que ver con esos procesos de movilidad social ascendente y cómo afectan también las formas de reproducción de clase para la clase media alta. Por otro lado también, y siguiendo literatura internacional, nos preguntamos hasta qué punto procesos de concentración del ingreso y la riqueza también crecientes afectan las estrategias de movilidad y las estrategias de reproducción de clase del sector medio alto, ¿sí? Un paréntesis muy breve, la literatura también nos interesa desde el punto de vista de preguntarnos hasta qué punto esta descripción general del sujeto de clase media alta que está en la literatura responde también a estos escenarios de transformación como se señala actualmente de polarización, y si es que esta literatura que ha descrito un sujeto privilegiado realmente responde a estas transformaciones. Entonces, básicamente el proyecto tiene que ver con las viejas y nuevas estrategias de reproducción de clase de este segmento. Muy brevemente, y lo voy a señalar un poco en respuesta o siguiendo la discusión que plantea Sol y que también va a plantear Omar y María José, también tiene un afán de mirada histórica. No pretendemos hacer solamente una foto del momento, sino reflexionar en una perspectiva histórica de trayectorias, y por lo tanto está puesto este énfasis en trayectorias socioespaciales, un poco para definir que clase social en términos sociológicos no puede ser entendido como una foto, sino que más bien como procesos de acumulación de privilegio o de desventaja, y nos sumamos también a ese corpus intelectual, académico, que hace énfasis en esa perspectiva. También tratamos de pensar en términos de argumentos que se han planteado recientemente, sobre todo por Mike Savage, que va a presentar el día viernes, en cuanto a que estos escenarios de polarización entre un segmento rico, una élite, y un segmento que está más bien fijo en la pobreza, ¿verdad?, en la desventaja, hacen un poco más difusos la formación, la definición de grupos en el nivel intermedio. Y por lo tanto, hasta qué punto nos sirven también las teorías de las cuales que hemos utilizado en las últimas décadas para hablar de las clases medias en esta transformación. Y sobre todo, bueno, tomamos una perspectiva burdiana, pero con énfasis también en la agencia de los individuos y sus familias en términos de las transformaciones del hábitus, es decir, hasta qué punto se reproduce el hábitus de clase y hasta qué punto este hábitus tiene que enfrentar nuevos contextos que lo llevan a desarrollar nuevas estrategias de reproducción de clase. Y ahí, bueno, no alcanzo a referirme a la literatura desde el punto de vista del análisis espacial. Lo que vamos a mostrar en esta ocasión, y voy a ir súper rápido para no
porque no voy a alcanzar voy a mostrarles, ahí por mientras lo dejo andando, lo que les vamos a mostrar. Nosotros hicimos un análisis de el mercado inmobiliario para el segmento medio-alto en Santiago, con permisos de construcción, con precios por metro cuadrado, con nivel de hacinamiento para la vivienda. Y lo que nos muestran estos gráficos, que estamos viendo lamentablemente muy rápido, pero nos muestra que aquí está Santiago y que, como ya sabemos, en la trayectoria histórica se ha ido concentrando en lo que se llama el cono de alta renta, la oferta inmobiliaria y, como veremos, también la oferta educativa del sector de colegios privados, ¿verdad? Se ha ido concentrando en este cono de alta renta, ¿verdad? No es exclusivamente ahí, pero mayoritariamente se ha ido concentrando en este sector. Y ahí lo que tenemos también es el cambio, la transformación en los colegios de élite y colegios también para clases medias altas, que no solo han ido creando nuevos colegios en este sector, sino que también incluso colegios para el mismo público, digamos, se han ido desplazando crecientemente hacia el sector oriente y dentro del sector oriente hacia los segmentos más altos. También nuestros datos nos han mostrado cómo desde los 90 hasta ahora ha habido un desplazamiento del sector más alto hacia este sector y también detrás de ellos del segmento medio alto, que ha ido densificando en términos de casas, accesos, colegios, avenidas, malls, centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esto un poco resume lo que estamos tratando de mostrar, que hay un desplazamiento, pero que este desplazamiento es una intensificación de la oferta para mobiliaria y también educativa para este segmento, concentrado fundamentalmente en colegios privados. Y lo que les queremos mostrar a continuación, para mirar un poco al nivel meso, son los resultados de nuestra investigación, una encuesta que se hizo en la región metropolitana a familias representativa de la región metropolitana, encuesta de familias que han tenido o tienen hijos, y una encuesta que se hizo, con el mismo cuestionario por cierto, a familias, a 400 familias de este sector del área de alta renta, ¿sí? El mismo sector donde veíamos la concentración de la oferta habitacional y educativa. Entonces, vamos a mostrar algunos resultados de esta investigación en esos tópicos, básicamente, ¿sí? Modesto va a contar un poco sobre estos resultados. A ver si puedo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muy rápidamente, nosotros lo que... Pues sí, muchas gracias. Queríamos vincular esos diferentes niveles de análisis y lo que, además de tener esta perspectiva histórica, tratar de ubicar este grupo ABC1, este grupo de clase media alta, queríamos saber un poco cómo pensaban con respecto a estos elementos que parecían centrales en la literatura, la elección de colegio y la elección residencial, y también qué prácticas tenían. Es lo que voy a comentar un poco. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a los colegios y a la elección de colegio y a la elección residencial, que son estos dos gráficos? Lo que se puede ver en este gráfico, que es del ABC1 versus los del resto de la región metropolitana, obviamente el ABC1 es el grupo este que os digo de clase media alta, lo que se puede observar es que tienen unas expectativas mucho mayores con respecto a los colegios. No exactamente en todos los ítems, el de seguridad es más parecido, pero tienen unas expectativas mayores en la mayoría de ellos. Esperan más de los colegios, esperan obtener, digamos, toda una serie de cosas, bueno, desde la formación religiosa hasta el éxito profesional, desarrollo de pensamiento crítico, no sé, formación artística. Lo que nos interesó aquí no solamente es la diferencia entre la región metropolitana y otras regiones, sino que con la literatura que se ha escrito en estas últimas décadas sobre clase media, un elemento central de esta literatura es hablar de la heterogeneidad de la clase media. Y lo que pudimos observar estudiando estos diferentes ítems y contra lo que nosotros pensábamos es que nos ha costado mucho encontrar esa heterogeneidad interna. Lo que vemos es un modelo bastante homogéneo de expectativas con respecto a la elección de colegios. Esta es la de elección residencial. También vemos
que hay muchas más expectativas asociadas a la elección residencial en los grupos altos. Se esperan mucho más, también en los términos si tienen más espacio, áreas verdes, el prestigio, tener vecinos como ellos, etcétera, etcétera. Hay muchas más expectativas y, de nuevo, nos costó mucho encontrar diferencias internas, encontrar varios grupos que pudiesen diferenciar. Parece que hay bastante homogeneidad en términos a estas expectativas. También vimos qué venía primero, como ideas que estaban en la literatura, qué venía primero, y lo que encontramos que en el barrio alto, que incluye esas comunas, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura, bueno, en Vitacura no existe la no elección, todos están ahí, digamos, por elección. En general la gente tiende a elegir primero el barrio y después el colegio. Y bueno, para compararlo con el resto de la región metropolitana, hay mucha más gente que siente que no eligió, está ahí, porque no pudo elegir, porque es lo que le tocó en la vida. Además de estas expectativas, nosotros lo que veíamos es la capitalización en términos de prácticas culturales y de participación en los colegios. En términos de prácticas, de nuevo, los sectores más altos capitalizan mucho más, tienen muchas más prácticas, si existen, se las transmiten también a los hijos. Están permanentemente, tienen un nivel de activismo cultural mucho mayor. Ahí, bueno, hay diferentes elementos, desde asistir al cine, a lugares patrimoniales. Es decir, los ABC1 hacen mucho más, siguen invirtiendo más también en términos de prácticas. En relación también con la participación en los colegios, que es otro elemento importante, vemos que excepto en lo que dice hay Parents Meetings, estos encuentros de los padres, que vemos que también hay un activismo por parte, hay un gran compromiso de las familias con participar en las actividades de los colegios. En general, de nuevo, el ABC1 no es una diferencia tan grande como la de las prácticas culturales, pero también tiene una mayor participación en los colegios. Hacen más cosas, además participan más. Otro elemento que nos interesaba saber era reflexionar a propósito de las expectativas de movilidad, para ver un poco a Chile, un poco entender el caso de Chile, pero también verlo a nivel comparado. Esto con datos del Latinobarómetro 2012-2013, lo que encontramos es que el caso chileno es un caso en el cual los hijos, los entrevistados, estas familias creen que están mejor que los padres y sus hijos creen que van a estar mucho mejor en el ABC1, pero es transversal al resto de la estructura social. El caso chileno se parece bastante, ahí hay tres modelos, pero yo no me voy a detener ahora. Si queréis, el centroamericano, que es de inmovilidad, no hay movilidad entre padres, hijos, padres entrevistados y los hijos. El caso chileno es un caso de que hay mucho optimismo. Y esto es importante porque esta reflexión de las clases medias se da en un momento distinto en el que se está dando en Europa, donde se está hablando de esa movilidad descendente. En el caso chileno, más que movilidad descendente, lo que ha habido en estos últimos años es movilidad ascendente. Y hay bastante optimismo con respecto a la siguiente generación. Entonces, el caso chileno en eso se parece un poco al colombiano, pero sobre todo a Brasil, Argentina, Uruguay, que cree que los hijos van a estar bastante mejor. Ahora no me puedo detener, pero este es el gráfico para Chile. Muy bien, ya voy terminando. Es decir, los padres, que son la línea verde clara, estaban un poco peor que los hijos y creen que sus hijos, de los entrevistados, van a estar mucho mejor. Y esto, si lo comparamos, en el caso de las líneas negras, se refiere al resto de la región metropolitana, a los sectores más bajos. Entonces vemos que la línea continua refleja dónde estaban los padres, la primera línea discontinua refleja dónde están los entrevistados y la última refleja ese optimismo, cree que sus hijos van a estar mucho mejor y de hecho se parecen bastante más a los del sector alto. No sé lo que van a resultar en el futuro, si va a haber frustración o no. También vemos que hay bastante movilidad residencial, sobre todo el gráfico de la izquierda refleja la movilidad residencial hacia comunas de mayor renta en el sector alto. El sector alto es un sector que se está formando de manera reciente. Vienen de comunas, la gran mayoría no vivían ahí. Vienen de comunas con ingresos más bajos. Hay mucho movimiento interno dentro del sector alto, hay que decirlo también. Pero hay un movimiento residencial que viene de otras comunas y el sector alto es un proceso que, son áreas que están en formación. En el resto de la región metropolitana hay mucha más estabilidad. Bueno, ya por último, antes de las conclusiones, la verdad, esto es un poco acelerado, pero bueno, por último, en este mapa de correspondencias nos interesaba saber si, aun existiendo un modelo único y estas expectativas en las que cuesta diferenciar a grupos dentro de las clases medias, tanto por su elección residencial como por su elección de colegio,
sí efectivamente podíamos encontrar algunas diferencias políticas, que es lo que nos decía un poco la literatura, que había heterogeneidad política, una literatura muy centrada en voto, en movimientos sociales, etc. Lo que encontramos es que sí, efectivamente hay gente de centro, de izquierda, de derechas, que la derecha está asociada a la acumulación patrimonial, los de centro menos, que tienen diferentes posiciones políticas, pero parece que no me puedo detener ahora, porque esto requiere un poco de análisis. Te paso la palabra para las conclusiones y ya, perdonad por la velocidad, pero... Sí, para terminar, solamente señalar que, efectivamente, como dice Modesto, nosotros contraintuitivamente con la literatura no encontramos una diferencia en términos del patrón de reproducción de clase. Es decir, hay un patrón muy fuerte que la gente ha seguido, es muy constante, muy permanente en términos históricos, o al menos en la temporalidad que nosotros hemos seguido. La mayoría de nuestros entrevistados sigue el mismo patrón de crianza, de socialización, de prácticas culturales, de elección de colegio, elección de barrio, lo cual genera ciertas diferencias con la literatura burdiana, donde se enfatiza mucho más los procesos de distinción interna, intra-class differentiation. Entonces, eso hay una diferencia. Sin embargo, nosotros sí, al mirar un poco más en detalle las diferencias internas que estamos explorando, efectivamente sí vemos que hay orígenes distintos en este segmento, lo cual uno podría pensar implicaría burdianamente diferencias en términos de hábitos. Vemos que eso es un poco complejo porque el patrón de socialización es bastante homogéneo, pero sí vemos algunas diferencias en términos de, al menos las orientaciones políticas que se distinguen al interior de esta clase. Si bien el patrón de crianza es muy similar, podemos ver ciertos matices al interior de la cultura política de este grupo. Y muchas gracias. Yo se lo pongo acá. Ya. Good morning. I will do my presentation in Spanish today. I'm very happy to be here. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias a María Elisa especialmente por invitarme a esta conferencia. Es la segunda vez que vengo a COES. Muy contento por estar acá. Lo que quiero presentar hoy día es una sección o una parte de lo que fue mi tesis doctoral, en donde trabajé un barrio de clase media tradicional en Lima, que es la Residencial San Felipe, y lo que quiero presentar es una sección muy particular que es lo relacionado al control, el uso del espacio público dentro de este barrio. A partir de este tema, control de espacio público, quiero tocar un tema que creo que no se está tocando mucho en la discusión sobre clase media, pero que creo que es relevante sobre todo para los próximos años, décadas, que es el envejecimiento, ¿no? En algunos de estos barrios y también para las ciudades latinoamericanas en particular. Algo muy rápido respecto a ciudades latinoamericanas, sabemos que tuvieron un crecimiento explosivo, ¿no? Básicamente por migración e invasión de terrenos en las primeras décadas del siglo XX, 1940 en adelante, pero aparecen también algunos nuevos procesos que están siendo estudiados recientemente. El primero es un crecimiento importante de la clase media, varía bastante de país en país, pero parece que es una constante, con muchas variaciones de acuerdo a cada uno de los países y de acuerdo a las formas como se mide clase media, ocupación, ingresos, etc., pero parece que es una tendencia bastante fuerte, ¿no? El hecho que los distintos sectores que componen la clase media están siendo cada vez más relevantes en términos cuantitativos y también en términos de su influencia en la ciudad. Segundo, envejecimiento poblacional, ¿no? Las ciudades están dejando de ser jóvenes, todavía estamos dentro del periodo que se llama bono demográfico, aquel en el cual la mayoría de la población está aún en edad de trabajar, pero repentinamente y de forma sucesiva
la corte o el grupo que se puede clasificar como adulta mayor empieza a crecer de forma sustantiva y no solamente crece, sino que además este crecimiento es cada vez más acelerado. Algunas de las proyecciones que tengo mencionan que para el 2050, al menos para la región, va a ser la corte más grande, ¿no? Relativamente pronto, y va a representar el 30% de la población en cada uno de los países. Entonces el envejecimiento va a ser todo un tema y va a tener consecuencias no solamente para cada uno de los países, para la forma como se piensa las políticas públicas y, por supuesto, para la forma física y para las demandas y la política interna de cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, el tema que me interesa en particular es cómo se negocia el uso de espacios públicos en barrios de clase media tradicional. En este caso va a ser un barrio de clase media muy heterogénea, ¿no? Y lo que encontré a lo largo de este año de trabajo de campo fue un fenómeno bastante contraintuitivo, ¿no? Que era el que los adultos mayores tienen control del espacio público, a pesar de que en este momento, al menos en este barrio que es San Felipe, todavía son un grupo bastante pequeño en términos cuantitativos, son débiles, no solamente en términos físicos de poder controlar a otros grupos, sino que además tienen, digamos, capital cultural devaluado en términos de diplomas, porque varios de los conocimientos que tienen ya no están siendo, pueden tener la misma productividad en el mercado, se encuentran retirados o jubilados, lo cual de alguna forma también influye en su percepción de estatus, ¿no? Entonces, lo que tenemos es este grupo bastante débil desde muchos puntos de vista que controlan un espacio. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿No? Y para esto, en buena cuenta, me voy a apoyar en algunas de las ideas de Bourdieu, ¿no? Y principalmente en un autor que me ha gustado mucho lo que ha venido presentando recientemente, que es Ryan Stegner, que ha estado, de alguna forma, traduciendo esta idea de distinción a la idea de distinción del lugar, ¿no? Cómo los grupos luchan o pugnan por transformar el espacio y cómo este espacio dice algo sobre los discursos que tienen algunos grupos y, por supuesto, la relación en esto es bastante conflictiva, ¿no? Estudié San Felipe, que como les digo es un barrio de clase media contemporánea. Originalmente es un barrio de clase media muy tradicional, me refiero con esto a trabajadores de cuello blanco, trabajadores de entidades públicas, algunas privadas, algunas profesiones liberales, oficiales del ejército, oficiales de la policía. Que también está experimentando muchas transformaciones a partir de la llegada de nuevos vecinos, ¿no? A partir no solamente de nuevas ocupaciones que aparecen o regímenes de trabajo más complicados que aparecen a los anteriores, personas que son consultoras, tienen 3 trabajos al mismo tiempo, las mujeres también se han incorporado al mercado del trabajo, que es algo que no ocurría en la generación anterior. Y también movilidad social ascendente, o sea, mucha población que antes pertenecía a otras clases, ¿no? que tiene otro origen social, empieza a lo largo de varios años a escalar algunas posiciones y se ubican en este barrio de clase media contemporánea, ¿no? Y entiendo clase media contemporánea como este espacio de, no necesariamente integración, pero sí convergencia de muchas trayectorias. San Felipe es bastante particular como lugar y era muy interesante para mis objetivos. Tiene esta infraestructura o esta arquitectura sumamente funcionalista, ¿no? Alta densidad de edificios, muchos espacios comunes, una construcción de 1967, si no me equivoco, y esta arquitectura, esta forma de barrio creaba no solamente una vida barrial bastante densa, o sea, los vecinos se conocían bastante, muchas bodegas, mini markets, lo cual facilitaba mucha interacción, mucha vida encapsulada dentro de la residencia de San Felipe, dado que todos los servicios se encuentran ahí disponibles, y además muchos edificios, y cada edificio era al mismo tiempo una organización de vecinos, entonces era muy fácil ver la vida organizacional, y también una organización global de toda la residencial San Felipe, lo cual facilitaba mucho poder observar varios de estos fenómenos, ¿no? Metodología, bueno, observación participante a lo largo de un año. Entrevisté vecinos, varios, 46 de distinto tipo, hombres, mujeres, inquilinos, propietarios, vecinos antiguos, vecinos nuevos, más jóvenes, mayores, activos, etc.
Observé cuánta organización local de edificio pude observar a donde fui invitado. Algunas tuvieron varias reuniones a lo largo de un año, a todas las que pude asistir. Y particularmente para este tema o para este caso en particular, me dediqué a ver muchas situaciones, ¿no? Situaciones problemáticas o situaciones que generaban discusión entre los vecinos, y con esto me refiero básicamente a niños montando skate en el barrio, gente que comía en los parques, gente que se besaba en los parques y toda la discusión que generaba este conjunto de situaciones. Y entrevisté y seguí a varias de las personas que estaban involucradas en estas situaciones. Resultados. Básicamente se encontró dos formas muy distintas de enmarcar lo que es el espacio público dentro de este barrio. Una muy marcada, ¿no?, que es la de los adultos mayores, que tendían a ver el espacio público como un lugar moral. Cuando digo moral me refiero católico conservador, ¿no? Un lugar en donde algunas prácticas, digamos, un poco más liberales deberían ser restringidas o controladas, besarse, cuestiones por el estilo. Un espacio ornamental, ¿no? Se valora mucho el verde, ¿no? Se valoran mucho las esculturas, ¿no? Se valora mucho el orden en el lugar, y al mismo tiempo bastante funcional, ¿no? Y con esto me refiero a que varias de las actividades o algunos de los espacios de la residencial San Felipe estaban hechos para una actividad en particular. Entonces, las bancas, por ejemplo, son para sentarse, ¿no? Las veredas son para caminar, ¿no? Los estacionamientos son para los autos y no para otras actividades, ¿no? Entre los adultos jóvenes, y cuando digo adultos jóvenes me refiero tanto a la clase media tradicional, los hijos de estos adultos mayores, en primer lugar, y también los vecinos nuevos, los que vienen del proceso de movilidad social ascendente, ambos grupos, siempre y cuando estén dentro de este grupo generacional, concebían o enmarcaban el espacio público de una forma muy cercana a como se concibe en la literatura de sociología planificación, ¿no? Como espacio público propiamente, un espacio que se puede usar de muchas formas, un lugar que invita a la permanencia de varios grupos y en donde uno puede usar el espacio público de muchas formas. Entonces teníamos estas dos formas de enmarcar el espacio que aparecían como conflictivas. Lo que sigue a continuación es la gran pregunta, o sea, ¿cómo es que ocurre que este grupo débil controla el espacio público? Dos mecanismos, ¿no? El primero es que los adultos mayores toman el control de las organizaciones locales, ¿no? Y para esto hay una gran fuerza, digamos, que saca a la población joven del lugar, que es básicamente el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, probablemente los adultos jóvenes podían ser muy numerosos y muy poderosos, pero el mercado de trabajo sacaba a este grupo de el espacio, ¿no? Con lo cual se dificultaba mucho su presencia y también su presencia en las reuniones. Segundo, esto también tenía impacto sobre las organizaciones locales. Los adultos jóvenes tenían poco tiempo para participar en las reuniones. Pero el segundo movimiento, que es sumamente interesante, es cómo los adultos mayores organizaban o manejaban las reuniones, que era una forma como, a pesar de que los adultos jóvenes hicieran algunos esfuerzos para poder participar en las organizaciones, finalmente terminaba desmotivándolos de participar en las organizaciones. Y lo que ocurría es que los adultos mayores, al ser mayoría, tomaban el control de estas organizaciones y lo hacían de una forma en la cual la reunión acababa convirtiéndose en buena cuenta en un lugar de socialización. Muy importante para los adultos mayores, compartían mucha información respecto a diabetes, doctores, información relevante para la población, pero que acababa siendo aburrido para los adultos jóvenes. Y por otro lado también bastante ceremonial, muchos procedimientos, muchas actas, muchas firmas, votaciones, etc. Entonces los adultos jóvenes acababan, digamos, bastante cansados, ¿no? Pero no solo esto, ¿no? Entonces el segundo movimiento es que una vez que los adultos mayores controlaban las organizaciones, llevaban estas organizaciones a la organización mayor, que es la organización del barrio, y por otro lado esta organización luego tenía mucha influencia en
el control político, que es el control municipal. Entonces, los problemas de los adultos mayores acaban siendo en buena cuenta representados o vistos como los problemas del barrio en general, y los problemas de los adultos jóvenes más bien estaban subrepresentados, o cuando aparecían era cuando ya estaban algunas transformaciones hechas y no se escuchaban. Entonces, el resultado era más o menos esto, ¿no? Varias de las demandas de los adultos mayores acababan siendo por transformar la arquitectura, transformar el lugar de tal forma que se impidieran muchas actividades en estos lugares. Entonces, por ejemplo, se ponían muchos ornamentos en estos pequeños jardines para evitar que el pasto sea pisado. Se ponían muchas flores, se ponían enredaderas, arbustos, cactus alrededor de los árboles para evitar que los niños suban. Además, los adultos mayores en buena cuenta intervenían cuando veían a alguien incumpliendo alguna de las normas. Y finalmente también se influenció a la municipalidad para que haga estos arreglos y además para que pongan guardias municipales controlando el comportamiento de los más jóvenes en el lugar. Conclusiones muy rápido. Bueno, puede verse el espacio público, los barrios, o en estos barrios como lugares en pugna. Me parece que ese término de distinción de lugares es bastante adecuado. Me parece también que una cuestión interesante que aparecía era que el tiempo como recurso acaba siendo sumamente importante, como un recurso de poder relevante que puede ser llevado a organizaciones, ¿no? Y acá, al menos en este caso, el grupo que aparece más poderoso es precisamente el grupo que tiene tiempo, a pesar de ser débil, ¿no? Esto me llamaba mucho la atención porque de alguna forma genera una posibilidad en la cual los más débiles pueden controlar barrios, a diferencia de otros grupos más fuertes que en teoría o en mucha literatura aparecen como que son los que controlan el barrio. Finalmente, para este caso particular, me parecía que el clivaje más relevante, o en todo caso la diferencia relevante, era básicamente generacional. Fronteras simbólicas entre clase media nueva, clase media antigua, color de piel, podían ser relevantes en algunas otras esferas de la vida cotidiana del barrio, pero al menos en términos del control del espacio público, era la diferencia generacional la que acaba afectando más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas, a los cuatro panelistas, y gracias también a María Luisa por haber organizado esto y por habernos convocado en esta mesa. Antes de pasar a las preguntas, quisiera hacer como un comentario general de cosas que unen a los tres papers y de cosas específicas de cada uno. Me parece que los tres trabajos muestran muy claramente cómo se relacionan clase y espacio, y que normalmente, o en las visiones tradicionales de la clase, el espacio o la residencia es una consecuencia de una capacidad económica adquirida en el mercado de trabajo, ¿cierto? Pero si lo que queremos explicar, más allá de categorías de personas, son grupos, no necesariamente que interactúen, pero sí con unas disposiciones similares. La residencia parece volverse central y constitutiva, con una relación recíproca con la clase o hasta constitutiva de la clase. En la residencia o a través de la residencia se adquieren capitales muy importantes, desde capital económico en la inversión inmobiliaria, capital social en las interacciones sociales, capital simbólico de lo que significa vivir, tener ingresos, pero además vivir en el cono de alta renta en lugar de vivir en el centro de Santiago, por ejemplo. Y capital cultural también. Entonces, me parece que lo que muestran estos tres papers es cómo las decisiones residenciales y el lugar donde yo decido vivir constituye mi clase y no es una mera consecuencia de la clase a la que yo pertenezco. En segundo lugar, cuando a esta capa se le superpone la capa de las decisiones educativas, esos grupos con disposiciones similares empiezan a verse mucho mejor. Entonces, las decisiones educativas también son muy constitutivas de la clase social que quiero ser y la que quiero que mis hijos pertenezcan. No es una mera consecuencia, nuevamente, de una clase social que está asociada a mis ingresos o al mercado de trabajo. Esas decisiones, sin embargo, varían mucho, tanto las residenciales como las educativas, del contexto en el que yo estoy, de cuán segregada es mi ciudad, de cuán segregado es el sistema educativo, cuán dividido entre público y privada, o cuán elitistas pueden llegar a ser, como mostró Sol, algunas escuelas públicas. Las decisiones residenciales y educativas son entonces claves porque transforman los límites simbólicos, lo que yo quiero ser como grupo y lo que no quiero ser como grupo, en límites sociales, que cierran puertas, que acaparan oportunidades, que me hacen pertenecer a ciertos grupos.
El segundo comentario tiene que ver transversal a estos tres trabajos con el foco en las clases medias, ¿sí? Principalmente de dos de los papers, el de María Luisa y Modesto y el de Omar. Digamos, el de Sol es más de las élites, pero también me parece muy importante esta discusión principalmente en América Latina. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, los gobiernos, insisten con el crecimiento de la clase media, que tiene una base muy real, el crecimiento de los ingresos de los grupos medios, ¿sí? Han aumentado, ha disminuido la pobreza, ha aumentado ese bracket de clase media. Ahora, insisto en mi pelea mucho con los economistas en esto, y es en qué medida los ingresos constituyen grupo. Creo que en poca medida, porque el ingreso es muy volátil, sí, me asegura una capacidad de consumo, pero lo que constituye grupo son estas otras decisiones residenciales, educativas, de con quién me quiero casar, de quién quiero que sea mi amigo, que son unas decisiones más duraderas que constituyen clase en mayor medida que los ingresos. Pero entonces, cuando hablamos de clases medias, hablamos de muchas cosas, y vemos, por ejemplo, que si tenemos que comparar estos tres papers, no sabemos muy bien cómo ubicarlos, en quién estaría por arriba de quién. Tengo como la intuición de que los del paper de Sol están arriba, que los del paper de María Luisa y que los del paper de Omar están un poco por debajo, pero es solo una intuición. No tenemos muchas herramientas para saber, además estamos comparando contextos, pero no tenemos muchas herramientas para saber muy claramente de qué animal estamos hablando cuando hablamos de clases medias. Estamos hablando de gente con educación, con college, digamos, con universidad, o es el empleo, o de qué hablamos, o son el ABC1, pero ese, en últimas, el tomar esas categorías como el ABC1 nos muestran lo difícil que es, y más en términos comparados, definir de qué hablamos cuando hablamos de clase media. Y me parece que es muy importante. Los economistas nos han ganado a los sociólogos o a los antropólogos en esa discusión porque han tomado los ingresos, que, como les digo, me parece una mala medida porque es una medida volátil que no constituye grupos. Pero entonces, ¿qué tenemos para ofrecer? Las viejas categorías del mercado de trabajo, de los análisis tradicionales de, por ejemplo, Erickson y Goldthorpe, o la versión marxista de Eric Olin Wright, o tenemos otras cosas que podemos ofrecer para definir mejor esos grupos. Me parece que esa es una pregunta para hacerle a los tres papers, de qué grupo social estamos hablando en los tres contextos. Respecto al paper de Sol, es un paper sobre cómo se reclutan las élites, y ese tipo de paper de cómo se produce el privilegio, de cuáles son los mecanismos por los cuales el privilegio se produce y se reproduce, me parecen muy importantes. Y además él lo hace desde una perspectiva geográfica. Los mapas me parecieron muy bonitos, es un 1867 y 2000 y pico, es una trayectoria muy amplia. Los mapas me parecieron algo muy interesante, muy bonito, desde una perspectiva entonces geográfica, desde una perspectiva histórica. Me resultó muy similar a dos trabajos que he leído relativamente hace poco, que es la etnografía Privilege de Shamus Khan, que es una etnografía muy bonita sobre una escuela de élite en los Estados Unidos, y el trabajo de Abraham Jack sobre cómo los chicos que vienen de escuelas de élite, a pesar de venir de grupos subrepresentados, de minorías en general afro en los Estados Unidos, tienen mucha mejor capacidad para lidiar con el privilegio que los chicos igualmente underprivileged y minoritarios en términos raciales que vienen de escuelas medias o bajas. Entonces, un poco tal vez ver en los que ingresan a Oxford y hacerse la pregunta, es mi sugerencia, los que entran a Oxford y Cambridge y son de clases medias o de clases, o incluso étnicamente minoritarios, de qué colegios vienen, ¿sí? Y si esos colegios hacen algo para producir, para enseñarles el privilegio o no. Lo que dice Abraham Jack, que es muy bonito, es que los niños que vienen de colegios de élite, a pesar de ser afro, tienen muchas más herramientas para lidiar con el privilegio. Entonces, ¿eso qué significa? Hablan más en clase, tienen menos problemas para relacionarse con la autoridad y con los profesores, y me parece una pregunta bonita para hacerle a tus datos, no sé si en este punto o más adelante. Algo que me pareció muy interesante del paper es cómo estas escuelas estatales están reproduciendo el privilegio y cuán regresivo eso puede ser en un estado, en cualquier estado, pero en un estado como en
el inglés que se viene reduciendo. Entonces, el rol del Estado en la reproducción de la desigualdad me pareció muy interesante. En el paper de María Luisa de Modesto, había leído una versión antes, me gusta mucho cómo arma las preguntas este trabajo, me gusta mucho la comparación que hacen de este grupo concentrado geográficamente y del resto, me parece que las preguntas teóricas que se hacen son muy interesantes. Tenía algunas preguntas para hacerles y tienen que ver con si podría compararse la población ABC1 o la población afluente que vive en el cono de alta renta con la población ABC1 que no vive en el cono de alta renta. Ustedes comparan el promedio del área metropolitana, entiendo, con la población ABC1 que vive ahí, pero en ese promedio están mezcladas distintas personas. Mi propuesta o mi interrogante es si podría compararse con el ABC1 que no vive, para un poco ver el efecto del espacio y de la concentración espacial, geográfica de las élites, versus otras élites que viven menos segregadas o menos concentradas. Y otra propuesta es comparar ese grupo ABC1 con las clases medias más vulnerables o las clases medias de más abajo, digamos, como para poder ver si hay una heterogeneidad ahí concretamente, no con el promedio, sino concretamente entre clases medias de pronto nuevas versus clases medias tradicionales, es decir, que vienen de trayectorias de clase media, o con ingresos un poco más altos y ingresos un poco más medios, pero como hacer una comparación a la interna de las clases medias. Me pareció muy interesante que en las decisiones educativas de estas personas había una similitud tanto en el promedio como en el ABC1, que es la cercanía a la casa. Eso me parece muy importante por lo que nos dice acerca de cómo se superponen la capa residencial y la capa educativa, y la segregación residencial y la segregación educativa. Es decir, esta gente vive en unos barrios y la escuela está cerca, entonces la posibilidad de interactuar con diferentes por fuera de la geografía se vuelve muy difícil. Eso me parece algo muy importante. Me pareció muy interesante que, a diferencia de, como ustedes decían, de lo que esperaban, las prácticas cambian de crianza con los hijos, cambian en la intensidad, pero no en la cualidad. Eso es muy distinto a lo que encuentra Ned Lurow, por ejemplo, en su investigación Unequal Childhood sobre clases medias y clases populares en Estados Unidos. Es decir, lo que ella dice es, las clases populares tienen unas enseñanzas donde hay menos activismo cultural, como decía Modesto, y además es más autoritario, y las clases medias tienen no sé cómo traducirlo, pero concerted cultivation, no sé cómo se traduciría, pero como un esfuerzo, esos padres helicóptero que llevan a sus hijos a distintas actividades culturales y negocian la autoridad con ellos, además, y a lo que quieren hacer con ellos. Ustedes no están encontrando eso, están encontrando un solo patrón, muy parecido, pero que cambia en intensidad, y eso me parece muy interesante en lo que tiene que ver con mecanismos de emulación de pronto de las clases populares con las clases medias, a ver si alguna vez lo logran, pero en realidad lo que está determinando su futuro no es lo que puedan hacer, sino sus condiciones materiales anteriores. Entonces, creo que el argumento que hacen al inicio sobre que quieren ver si estas clases medias altas se están diferenciando a la Bourdieu o están con mucho miedo a la caída, es muy interesante y que no lo terminan de desarrollar, y me gustaría verlo más. ¿Cómo podríamos medir y observar esa fear of falling versus distinción hacia arriba? Creo que por ahí empiezan, pero el paper después se pierde en otras cosas y no nos enteramos mucho de qué pasa con eso, qué es lo que están haciendo las clases medias altas en Chile. ¿Se están diferenciando a la Bourdieu o tienen miedo a caerse? En general me gustó mucho y esas son preguntas que me sugirió. El paper de Omar finalmente es un paper que está casi terminado, que me parece que, no sé si ya lo mandaste, Omar, pero está como muy completo. Y Omar nos introduce la variable generación en el análisis de las clases medias, y en particular se enfoca en el efecto del envejecimiento en el control del espacio público y de las organizaciones locales. Me resultó muy interesante porque mezcla muy bien la literatura urbana con la literatura de movimientos sociales o procesos organizativos, digamos, las preguntas al menos, más que la literatura, de procesos organizativos. Y me recordó muchas cosas, entre otras un paper sobre Chile de Francisco Sabatini y alguien más que no me estoy acordando, que es de un movimiento de Not in My Backyard, como de clases medias que se resisten a que la basura se ponga en sus cuán
conservadora puede ser la clase media en términos de normatividad, de uso del espacio, de exclusión. Entonces, en estos discursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, sobre la clase media en América Latina, su emergencia y la importancia de esta emergencia por sus valores democráticos, por la estabilidad, por la cohesión social, me parece que es un ejemplo que muestra, mire, no, la clase media no tiene, y lo muestran también Modesto y María Luisa, unos valores asociados intrínsecos, esenciales, sino que, y menos democráticos, sino que a veces es democrática e incluyente y a veces en ciertos contextos, principalmente cuando se siente amenazada, puede ser muy excluyente. Entonces el paper me parece que le habla a eso también. Me gusta mucho porque me hizo pensar en algo que nunca había pensado, y que es el efecto de la generación o de la edad. Siempre los que estudiamos temas urbanos estamos muy atentos a temas de inequidades, de clase, pero el tema generacional es muy importante y no lo había visto, y tal vez revisando trabajo de campos anteriores ahí estaba y nunca lo había visto. Entonces me sugirió muchas cosas este paper. ¿Qué me hizo falta? De pronto ver un poco más, claro, es injusto porque es un solo paper y esta es la tesis entera de Omar, pero me hizo falta, él menciona muchas veces esas tensiones entre las clases medias tradicionales y las nuevas, las mencionó también en la presentación. Bueno, ¿cuáles son? ¿De qué se tratan esas tensiones? ¿Qué tipo de tensiones son? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de esta normatividad del espacio público? En términos, por ejemplo, del aislamiento, si no se puede conversar ahí, estos viejos que ya no están trabajando, el aislamiento de los más viejos, el aislamiento de los jóvenes, el aislamiento de los más pobres, en contextos de vulnerabilidad social es muy problemático, porque dejo de tener instancias donde enterarme de un trabajo o de poder contar mis problemas. Entonces, me parece que hay más consecuencias de esto de las que Omar deja ver. Y también para la juventud que no puede jugar en el espacio público, ¿qué es lo que está haciendo? La juventud vulnerable en América Latina, no es este el sector, no es un sector que parezca ser vulnerable, nuevamente hace más falta ver quiénes son, pero estos jóvenes que no están pudiendo jugar acá, ¿qué están haciendo? Que no están pudiendo usar el espacio público, ¿qué están haciendo? Y finalmente me hizo falta en este paper un poquito de la economía política detrás de este conjunto, como pareciera que este conjunto pudiera estar en Lima o en cualquier otro lado. Entonces me hizo falta ver como el contexto un poco de la economía política de la clase media que hace posible este conjunto, que parece ser bastante excepcional en la ciudad de Lima, pero que no lo sabemos a partir de este paper. Entonces, esos son como los comentarios específicos. Me gustaron mucho y me parece que enriquecen mucho la discusión entre clase y espacialidad. Abrimos a preguntas, recogemos 2, 3 preguntas. Gracias. Muy agradecida por sus presentaciones muy interesantes. Y yo tengo 2 preguntas, una para la segunda ponencia y una para la tercera. En la segunda ponencia hablaste de la clase media alta, y mi pregunta es que si esta clase media en Chile es la que siempre fue, es la que Omar llama la clase media tradicional, o ha experimentado algún tipo de movilidad social, porque hicieron un análisis temporal. Entonces, si esta gente que ahora sigue repitiendo un patrón, ¿es la que siempre fue o está compuesta por nuevos miembros, ¿no?, que se han sumado a esta clase ABC1? Y para Omar, mi pregunta sería, tú mencionaste de que hay diferentes percepciones de cómo el espacio debe ser usado en grupos de adultos mayores y jóvenes. Mi pregunta es, porque también mencionaste que habías hecho una serie de observaciones de uso de espacio público. ¿En qué manera durante las entrevistas tú pudiste diferenciar entre la percepción que tienen las personas adultas de cómo el espacio público es usado y en realidad cómo el espacio es usado, ¿no? Si las observaciones que hiciste de uso de espacio cubrieron todo el conjunto, qué tipos de espacios, porque una cosa es lo que la gente puede percibir y otra es cómo en realidad está siendo usado. Puede que la percepción sea equivocada y en realidad el espacio está siendo usado como los adultos mayores no lo ven, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta para María Luisa y para Modesto. Primero, muchas gracias por todas las presentaciones realmente muy interesantes.
A mí me interesaría si ustedes pudieran abundar un poco más sobre la cuestión de la homogeneidad que encontraron estas clases medias altas. ¿Cuáles son las explicaciones que ustedes les dan? ¿Y cuáles son las consecuencias para pensar desigualdad y conflicto? Que es el tema de esta presentación. La segunda cuestión, que es más un comentario, la verdad es que siempre es muy rápida las presentaciones, es difícil hacer comentarios solo de estas pequeñas flash que uno consigue en 15 minutos con un trabajo tan rico como el que están haciendo. Pero yo me estaba preguntando, y la verdad por otras cosas quizá lo podemos conversar en otro momento, si también esta percepción de homogeneidad que ustedes están planteando no tiene que ver con el hecho de cuáles son los criterios o ¿no? que están tomando para ver esta clase media alta, si no será que que son los criterios en los que tradicionalmente hemos estado trabajando esta cuestión de clase, definiéndola, que terminan por dar una visión más homogénea de la que realmente está ocurriendo, porque se están desplazando los lugares en donde ese trabajo de diferenciación se está haciendo. Es una pregunta. Yes, I have a question for Omar, which is, can you think of cases where the elderly would not have more time than the youth? And you certainly can think of cases where communities are not dominated by the elderly. So can you maybe talk about... Entonces, podría hablar de cuáles son las condiciones locales que hacen que el adulto mayor sea poderoso allí y no igualmente poderoso en otras comunidades. Siempre tienen más tiempo. Es bien cortito. Mi pregunta también va para Modesto y María Luisa, y al igual que Katia, tengo una pregunta sobre la homogeneidad, pero es más fome mi pregunta, es simplemente acerca de las técnicas, porque si bien entendí esto, para ello usaron métodos cuantitativos, si entendí bien, ¿no? En esta parte de su investigación. Me gustaría saber las técnicas de clúster que usaron para agrupar a la gente, porque tal vez puede haber algo ahí que esté promoviendo un poco más de homogeneidad que la que existe realmente. Eso. Bueno, todos tienen algunas preguntas o comentarios, de pronto por el tiempo, porque ahora empieza otro panel, en 2 minutos si pudieran responder a algo y más bien llevarse cosas para seguir trabajando en estos papers. ¿Quieres empezar, María Luisa? ¿Sí? Gracias. Bueno, como tengo poco tiempo, me voy a centrar en lo de la homogeneidad. Nosotros esperábamos encontrar mucha más heterogeneidad y en realidad le hemos dado mucha vuelta a los datos. Hemos hecho distintos tipos de análisis, no es solamente el análisis de correspondencias múltiples, hemos mirado por arriba y para abajo y en realidad, más que señalar que a lo mejor quedó como esa impresión, más que señalar que esta es una clase homogénea, lo que nosotros vemos en general, hay un patrón de reproducción de clase que es muy dominante. Y eso en el fondo nos llama la atención porque poniendo esto un poco en diálogo con la literatura en el campo, parece ser más contraintuitivo de lo que nosotros hubiésemos pensado, que iban a desplegarse estrategias de diferenciación más evidente a partir de estos datos. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos planteando. Y seguimos buscando más heterogeneidad y un poco lo que estamos adelantando aquí con el análisis que planteamos hacia el final fue, por ejemplo, hasta qué punto el tema de patrimonio o de acumulación intergeneracional podría mostrarnos otro tipo de diferencia. Y ahí lo que estamos mostrando un poco es cómo sí se marcan las diferencias en términos de culturas políticas. Orientación hacia la desigualdad, crítica social, la visión que se tiene del Estado. Entonces, ahí hay efectivamente una separación importante entre un segmento que aparece donde hay acumulación, donde hay traspaso intergeneracional, donde hay una mirada mucho más cercana al posicionamiento de derecha, es más conservadora en sus visiones respecto a temas valóricos, etcétera. Entonces,
Ahí vemos, y educación católica, en fin, entonces ahí empezamos a ver una diferencia al interior de este grupo, pero ha sido difícil y yo creo que lo que nos ha llamado más la atención es justamente esa dificultad como para romper un poco esta homogeneidad que aparece en el patrón de socialización y de crianza. Ahí lo puedo dejar para que el resto de la gente pueda hablar. Sobre el tema de la definición de la clase media, yo también voy a tomar un par de preguntas. Yo hice mi tesis sobre la clase media. El problema que me encontré, llegado a un punto, y eso me generó una grandísima dificultad, fue que me di cuenta, después de bastante tiempo de estudiarlo, que lo que los autores denominaban clase media eran cosas muy distintas. Eso me llevó a hacer todo un recorrido muy detallado de definiciones de la clase media. Dije, esto lo voy a tener que tomar por algún lado, tomar el toro por los cuernos, y me dediqué a estudiar, al menos desde los años 50, cómo habían definido los diferentes autores la clase media. Lo que finalmente concluí es que la clase media parece, bueno, a lo mejor no os parece a vosotros ahora mismo una gran conclusión, pero que era que la clase media no era un objeto, era un concepto. Y ese concepto servía para entender el privilegio y para entender momentos de cambio, momentos muchas veces de transformación de la sociedad. Entonces, también para entender que había diferencias internas, había desigualdades. Y eso es un poco el espíritu con el cual aquí estudiamos clase media. Yo, obviamente, a lo largo de mi trayectoria he utilizado las clases de Goldthorpe, las clases de Eric Olin Wright. Vengo de esa tradición de formarme en estratificación social. Entonces, esta diferenciación interna, los estudios tienen... Dame un minuto solo, María José, ya termino. Los estudios tienen diferentes partes y un problema era hacer el terreno. Cuando quisimos hacer el terreno, nos encontramos, ¿cómo le decimos a los encuestadores? Usted, cuando llamen a una puerta, usted es ABC1. No podía, usted es de clase media, es de clase media alta. No podíamos hacer eso. La selección de estas familias se tuvo que hacer de acuerdo con las personas que hicieron el terreno, pero de forma visual y por área. Y eso es lo bueno de que está segregada la ciudad de Santiago. Para hacer los terrenos nos funcionó muy bien. Porque efectivamente, después nosotros hicimos muchos análisis de los que formaron parte, bueno, nuestro ayudante Gabriel Otero también, él sabe, hicimos infinidad de análisis por ingresos, por educación, por el grupo socioeconómico, GSE, aquí le llamamos ABC1, pero lo hicimos de muchas maneras, clasificación de clases, de que yo había trabajado bastante, basada en la NSEC británica, después también conectada con el EGP, con la ISCO 08, digamos, todo ese tipo lo hicimos, y con la idea de que este estudio, respondiendo al tema de movilidad, nos hablase tuviésemos la posibilidad no de estudiar un tipo de movilidad, la movilidad ocupacional, sino que habría la posibilidad, el estudio no está aquí, de hablar de una multiplicidad de movilidades, desde ingresos, educación, etcétera, etcétera. Bueno, era un desafío y el ABC1 lo veíamos en términos relacionales. Bueno, yo creo que es que lo demás sí voy a dejar hablar porque si no, bueno, muchas gracias por Thanks for the comments and for the whole panel. It's been brilliant. In terms of the ethnic minority experience within the elite state school that I mentioned briefly, I can't speak for what's happening. No puedo hablar con respecto a lo que ocurre cuando entran a Cambridge, ese es otro estudio. Pero una cosa que sí puedo decir es, están siendo integrados a escuelas elite en un sentido tradicional y específico. Entonces jugar cricket, el hecho de que el director de colegio, que es un colegio selectivo de suburbio, habla de que el rugby les da un ethos de caballero a los niños. Por ejemplo, esa es la raíz de la educación histórica en Inglaterra y lo que se produce en ese colegio en particular. Hablando de las escuelas públicas, en el sentido de que solamente hay 3 escuelas que ahora son donde está la mayoría de los estudiantes, donde proviene la mayoría de los estudiantes. Pero esos son 3 de 20 escuelas selectivas que están en los suburbios de Londres. Quiero comentar brevemente con respecto a esta idea de la fragmentación y la homogenización de ella. Porque una de las cosas
en las cuales no hice referencia en mi documento, pero sí lo hice en mi doctorado. Hay distinción entre la capacidad de ser profesionales como enfermeras y profesores, ser capaces de comprar una casa cerca de escuelas de alto rendimiento que son del Estado. Y en Londres esto es prácticamente imposible. Entonces, antes de hablar de acceso a estas escuelas elite para la clase trabajadora, incluso está fragmentada por el tipo de educación que a la cual puede uno acceder. Por ende, esto es sumamente problemático y genera preocupación, porque ¿qué sucede con las áreas y los colegios y lo polarizado que se está poniendo la educación de los estados y del Estado en Inglaterra? Thank you very much for your questions. I am going to answer very quickly and very selectively, rather, some of the comments that were set forth. The first thing I'd like to state is that while I was doing my field work, the books and Budo and in reference between the differences of educating children or minors, these different forms of relating and facing problems where there are middle-class children, poor children, vulnerable children, or higher income children. And in this trajectory of ascending social mobility. This is part of the interviews that we had with the children. But when the children were clear or were clearer skinned or were better dressed, if you will, more elegant, if you will, they were less criticized, not only from the side of the senior citizens, but also the municipal workers. But children, for example, that were dirtier or that had used clothes, or they had different skin color. There was a selective criticism that was observed, or they were supervised more closely than the other children. In addition, children had different resources. The middle-class children that were the newer middle class tended to obey the senior citizens when they were criticized, and they tended to obey the municipal guards that were asked when they were asked to leave or go elsewhere. The more traditional middle-class children had more tools to face the senior citizen or to face the municipal guard. They would say to the municipal guard, say, hey, you know what? He's there because my dad is paying for taxes, and that's where your salary comes from, you know. So they had to take care of themselves, and the children would ask for the guard's name to tell the dad, to make sure that the dad would complain to the little office of the guards. So the guards were very careful with this type of child. And certainly they started knowing them as they observed them on a weekly basis. Going to another topic based on Michelle's question, there are certain differences or areas in which senior citizens are more powerful, firstly, or weaker at resources. They were very weak as far as resources are concerned because their income has decreased enormously, and so it reduces their capacity to maintain or improve their apartments and also to contribute in the well-being of the building. The buildings are older, they're 45 years old, they require maintenance, and when you observe the list of those that are up to date in the monthly payment, you find that it's generally the senior citizen that has not been able to contribute with the monthly payment or with the additional quotas that are required to fix the lift, for example. Anyway, another aspect that's important here, there is a group that has damaged dignity, given the resource profile that I just referred to. But there's also
an aspect that they defend a discourse that is out of date, that are more too conservative, and they strengthen their traditional barriers in that direction. The younger adults, although they are conservative, they do not argue with them anymore. They end up stigmatizing them as if they were people that are not worth having large discussions with, because they see them as hard-headed, dulcified, or of no interest to them. And so they disappear from the debate, and then a limited income were the two topics. Well, thank you very much for the responses and the very interesting papers, the questions, and we will meet again at the next panel. Thank you very much. Micrófono. Hi, we would like to invite the panelists of the next panel to come up to the stage. Thank you.